Voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Corintios hoy, capítulo 4. Voy a leer 2 versos, pero voy a trabajar un poco con esta carta y van a ver por qué quiero terminar con esos 2 versículos que aparecen ahí y que tienen que ver con el tema que hoy voy a finalizar. El tema del mes, arranque del año, es obreros dispuestos. Y déjame preguntarte, ahí el título es bastante claro, ¿no? Obreros fieles. Y la pregunta con la que quiero comenzar quizás para prepararlos es, ¿qué tan fiel eres a Cristo? Pablo escribe y dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Señor, gracias por esta palabra y te rogamos, como siempre lo hacemos al considerar las Sagradas Escrituras, que Señor, por favor, nos hables al corazón y también por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos, que la apliques a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos indicado al comienzo que se necesitan en la obra obreros dispuestos. Y para ser obreros dispuestos hemos indicado, esto es a modo de resumen de lo que hemos estado observando, necesitamos obreros consagrados. Necesitamos también obreros aprobados. Y hemos recalcado que deben ser aprobados por Dios y no por las demandas de la sociedad que a veces, quieren cosas que nada tienen que ver con lo que Dios quiere transmitir a los hombres. Dijimos también que tienen que ser obreros resistentes. El enemigo siempre va a tratar de frustrar el trabajo de evangelización, tanto personal como también congregacional, o las iglesias, el pueblo de Cristo. Y este es un problema que, a mi juicio, esto es algo para debatir, ¿no? Pero esta es una de las áreas en donde hemos enflaquecido en la iglesia cristiana. Nos estamos dejando seducir por las propuestas del enemigo que, a fin de cuentas, lo que hace es ponerle freno a el trabajo fundamental que tiene la iglesia, que es ser testigo de Cristo. Otra de las cosas es que tenemos que ser obreros fructíferos. En otras palabras, debemos manifestar el fruto del Espíritu y sus cualidades en la vida del creyente, porque es incongruente el que nosotros vayamos a hablarles del amor y el perdón de Dios a la gente cuando no estamos viviendo y no estamos convencidos de eso. Y por último, hoy vamos a cerrar con obreros fieles. Para tener obreros dispuestos se necesita de obreros que sean fieles al Señor. En este punto del que nos viene hablando el apóstol San Pablo, acá nos habla nos hace un llamado a la persistencia, un llamado a la lealtad y la integridad de los creyentes, cosas que deben ser las características claves para el obrero dispuesto y especialmente en lo tocante al tema de la evangelización. A través de la carta, el apóstol San Pablo
responde a una serie de informes que había recibido de esta congregación. Había conflictos internos. Esto no es nada raro, ¿no? Porque siempre hubo problemas dentro de la iglesia. Lo que pasa es que a veces los problemas son buenos, el problema es que no sabemos manejarlos y terminamos dejándonos manejar por los problemas. Bueno, Corinto era una iglesia que estaba siendo manejada por los problemas en lugar de hacerlo al revés. Había divisiones, había serios problemas morales y también había un problema de orden dentro de la congregación. Nosotros estamos acá frente a una de las congregaciones más problemáticas hasta donde podemos saber según los registros sagrados. A lo mejor había otras congregaciones difíciles de manejar, pero no tenemos ninguna información al respecto. Entonces, el único documento que tenemos de una iglesia pero altamente problemática es esta iglesia de Corinto. Y pienso yo que hoy hace falta un estudio más profundo y más concienzudo de esta carta, porque muchos de los problemas que encaraban en esa ciudad en el primer siglo, me refiero a la iglesia, ¿no? Son los problemas que se abordan en la iglesia contemporánea. A modo de resumen, no podemos revisar todo esto, pero voy a darles una cita, después a ustedes les pido que en casa vayan y lean, ¿no?, estos versículos o estos capítulos. Pero en el capítulo 1, por ejemplo, el apóstol Pablo habla acerca de las divisiones y rupturas que había en la comunión entre los hermanos, una cantidad de conflictos álgidos que se daban en ese lugar, capítulo 1, verso 10. Repito, el versículo es lo que resume todo lo que está pasando, tienen que leer todo el capítulo. La otra cosa, capítulo 5, verso 1, es que esta era una iglesia con un problema gravísimo de inmoralidad sexual. En el capítulo 7, verso 1, se nos habla, o Pablo introduce las controversias que se daban en torno al tema del matrimonio y el celibato. Otra vez, hoy estamos en un problema tremendo con la redefinición de lo que es el matrimonio y la familia. Así que miren si no es adecuado tocar estos temas basados en Corintios. Había abusos con la cena del Señor. Parece mentira, un ritual que evocaba, ¿no?, el sacrificio de Cristo, se lo tomaba la chacota y hacían cualquier cosa en ese lugar, y eso lo aborda el apóstol Pablo en el capítulo 11, versos 27 al 29. Repito e insisto, lean todo el capítulo. Y después tenemos, y acá me voy a frenar un poquito, acá tenemos en el capítulo 12 donde se introduce un problema de desinformación colosal acerca del uso de los dones espirituales. Y acompáñenme un poquito al capítulo 12 y 14. Esto no me voy a explayar mucho porque ya di una serie acerca de este asunto del don de lenguas. Los remito al canal y ahí métanle nomás, estudien eso, porque hablamos bastante, hice todo un survey de quiénes y cuántos hablaron el don de lenguas al fin del cuenta en el Nuevo Testamento, y ustedes se van a asombrar, vayan y miren eso, que la cantidad de gente que habló en lenguas fue muy reducido, pero extremadamente reducido. Son unas poco menos de 100 personas. Y sin embargo, hoy estamos creídos que, multitudes hablaban en lengua. Bueno, no estamos estudiando la Biblia. Pero bueno, fíjense ustedes en el capítulo 12, donde Pablo introduce el tema del Espíritu Santo. Y pienso que, este es uno de los puntos hoy día que más necesita atención. El estudio de y cómo se utilizan los dones del Espíritu Santo, que están siendo grotescamente abusados en muchas de las iglesias evangélicas contemporáneas. Es duro lo que estoy diciendo, ¿no? A mucha gente por ahí se les hierve la sangre, se le paran los pelos de la espalda. Pero bueno, a fin de cabo hemos llegado a un punto en donde la corrección política nos ha dejado metidos en un tubo, parece sin salida, y tenemos que empezar a romper las paredes de ese tubo y escapar de ese encierro absurdo, obtuso de mirar las Escrituras y especialmente el uso y el tejimaneje con respecto a los dones del Espíritu Santo.
¿Cuál es el objetivo de los dones que Dios da a la iglesia? El objetivo fundamental y central, y escuche y subraye esto que voy a decir, se lo voy a probar con la Escritura. El objetivo central de los dones espirituales es para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy no se habla en esos términos. Usted no va a encontrar en la predicación contemporánea, cuando se toca el tema del Espíritu Santo, los dones, para ser más preciso, que tenga que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Si se habla, si se introduce el concepto de edificación, es personal, pero no el cuerpo de Jesucristo. Y es por eso que la gente hoy anhela tener un don del Espíritu para poder medirse espiritualmente con la persona que está a su lado. Por lo pronto, noten ustedes que se trata de dones, según nos dice el capítulo 12 de Primera de Corintios. Se trata de dones de Dios, y repito y subrayo la palabra dones, y no demandas a Dios por parte de los creyentes. ¿Entiende eso? La gente hoy no lo entiende. ¿Y sabe por qué la gente no lo entiende? Porque todavía hoy, en el siglo XXI, seguimos demandándole a Dios, pidiéndole a Dios, quiero ese don. Y vuelvo a repetir esto, parece una cosa tan lógica y elemental que uno dice, ¿para qué repetirlo? Pero es que no está entrando el asunto. La gente a veces dice amén, pero cuando se trata de llevarlo al terreno de la práctica y la lógica bíblica, no le hacemos caso a las Escrituras. El don de Dios, no la demanda a Dios de ciertas cualidades o habilidades para servir. Así que hoy día encontramos a la gente implorando, rogando, ejercitando la manera de ver si puedo obtener cierta capacidad específica, vuelvo a repetir, para medirme o codearme con los otros que tienen otros dones. Es una especie de competencia que se está dando dentro de la iglesia. A ver quién tiene mayor número de dones y los dones más importantes. Hay una instrucción que vi en las redes sociales que me escandalizaron en estos días. Y miren ustedes lo obtuso que somos para contemplar las cosas de Dios. No sé qué es lo que pasó con el cristianismo en las últimas décadas. Textualmente, un título que dice, aprende a activar tu don de lenguas. Y yo digo una cosa, pero a ver, nos detenemos un momento a pensar los cristianos de hoy lo que se dice. Porque hay gente que cuando lee ese título, hay otro que dice aprendiendo a hablar en lenguas. Otro más que vi. Pero a ver, escúchame una cosa, si tú tienes que sentarte a aprender, quiere decir que te tienes que disciplinar, tienes que dedicar tiempo para lograr un objetivo. En tal caso ya no es un don. ¿Entiendes lo que quiere decir don? Don es algo que se da, es algo gratuito. Dios da, eso quiere decir don. No hay otra, yo no sé, le hemos convertido esta palabra en cualquier cosa menos lo que significa el concepto semántico. Don quiere decir dar. No es don Juan, eso es otra cosa. Es entregar gratuitamente. Bueno, pero escúchame una cosa, hermano querido, si tú tienes que aprender, entonces es tu disciplina, tú entregarte al estudio para lograr una habilidad o alguna profesión o alguna cosa que te costó tiempo y esfuerzo. Es el esfuerzo tuyo lo que te llevó al resultado. Eso no es un don. Eso es un proceso de aprendizaje. Y he visto videos que son risorios, honestamente. Y no digo esto para ofender a los que están convencidos de esto, pero risorio es el proceso y la ingenuidad que estamos mostrando. Le agarran a una persona y le dice, usted tiene que repetir conmigo. Y qué sé yo, y repita. Y al principio no le va a salir, pero con el tiempo y la práctica usted va a empezar a hablar en lenguas. Y yo digo, ¿eso es un don? ¿Así discernimos eso? Yo tengo que repetir lo que me dice uno que ni sabe lo que está diciendo, porque el que supuestamente me está enseñando no sabe lo que está diciendo, y en tal caso él me está dando el don, pero no es Dios dándome un don. Pero bueno, la gente cree eso.
Un señor dijo, esto mire que le voy a leer, es increíble, es un predicador que se sienta al lado del púlpito con un atril, pone sus hojas, está leyendo, no sé de dónde sacó la información, pero que las está leyendo, muy trajeado el hombre, muy bien presentado, y que eso, pero se sienta y dice, hablaba de no sé cuántos pasos para el don de lenguas, me llamó la atención y me puse a escucharlo. Escuchen el disparate que dijo este señor. Textualmente, la puerta para operar en todos los demás dones, el primer don debe ser el orar en lenguas. ¿Qué me cuentan ustedes? O sea que, si usted quiere tener otros dones, el primer don que tiene que considerar, según este señor, es que usted tiene que tener indefectiblemente el don de lenguas porque es la llave que abre la puerta a los otros o la diversidad de dones espirituales. Yo digo, pero a ver, ¿de dónde saca este hombre? ¿Cuál es el pasaje bíblico en que se basa para llegar a esa conclusión y afirmarla así sin ningún tipo de problemas? Y no solamente me llamó la atención el disparate que dice este señor, pero el hecho que escuché a la congregación de fondo diciendo amén, aleluya, así es. Yo no encuentro a Jesús hablando en lengua en ningún lugar. Lucas no hablaba en don en lenguas, hasta donde sabemos, no se dice nada de Lucas, Timoteo, Tito, Juan, Pedro. El don de lenguas que me refiero al que se habla hoy, porque ciertamente la Biblia nos dice que hablaron en lenguas, pero lenguas humanas. Pero ese sistema, no sé, ese tarareo que se promueve en algunas iglesias, no encontramos a ninguno de los hombres del Nuevo Testamento, y ni hablar del Antiguo Testamento, que haya practicado ese tipo de sistema de comunicación con Dios. ¿De dónde sacamos estas cosas? Y sin embargo, eso es lo que se hizo popular. Y ahora, para ir al extremo, usted tiene que tener ese don, porque si no, no puede tener otros dones. Yo, por ejemplo, no hablo un pepino de don de lenguas, esa cosa rara que hacen ahora, así que estoy sonado, yo no tengo ningún don. No sé qué estoy haciendo acá adelante. Y ustedes los que sirven en esta iglesia, discúlpenme en darles la noticia, pero usted no tiene ningún don. Es un pobre gato. Porque si usted no habla en lenguas, está sonado. Usted tiene que salir de aquí hablando en lenguas si quiere tener la bendición de tener otros dones. Pero ¿se dan cuenta lo descarado que es? El disparate colosal. Este señor es un mentiroso. Y todo lo que dicen así sea son mentirosos igual que él. Pero a ver, ¿de qué otra manera se puede catalogar algo que se dice en nombre de Dios cuando no es? Eso es mentira. Y el que proclama la mentira es un mentiroso. ¿Por qué tenemos que practicar la corrección política? Porque a la gente le cae mal. Y resulta que a la mentira ahora le llamamos verdad. No, señor, es un mentiroso. Toda esta gente que promueve esto son todos una partida, un ejército de mentirosos que le enseñan a la iglesia. Capítulo 12, verso 1. Miren lo que dice, Dice, pero todas estas cosas las hace, note que no dice se aprenden, sino que dice las hace. Y dice, ¿quién las hace? No las hace el creyente, dice, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que dice que es el Espíritu, no el hombre, no hay ninguna intervención de parte del creyente de aprendizaje o lo que usted quiera meterle. Es el Espíritu el que reparte. Y dice que reparte en forma personal, particular, a cada uno, pero no a cada uno el Espíritu para los otros dones, sino a cada uno lo que Él quiere. No lo que el creyente quiere, sino lo que el Espíritu de Dios quiere, como Él quiere. La voluntad de Dios, no la voluntad del creyente. Bueno, pero eso no se le da ni 5 de la hora. Saltamos al capítulo 14, donde ahí sí se introduce el tema del don de lenguas y la gente está fascinado con este asunto del don de lenguas. Mira lo que dice el capítulo 14, verso 1.
Pablo dice, procurad, no el don que abre la puerta, sino los dones en plural. Eso no es un accidente. Los dones espirituales. No dice, ve y demanda a Dios, pide a Dios, declara a Dios. No, dice que nosotros anhelemos los dones espirituales. Esa palabra que tú ves allí que dice procurad es la palabra zeló, que significa tener el deseo, no demandar a Dios, el deseo. Desear algo con vehemencia, esa es la fuerza etimológica del término griego en que se inspiraron estas palabras. Pero no, el don de lenguas, que supuestamente abre todas las puertas de los demás dones, esos son, o ese es el don que tienes que tener para abrir la puerta a los demás dones. ¿Para qué son esos dones que debemos procurar o desear con vehemencia? Le preguntamos a Pablo, si él estuviese acá, ¿qué nos dice Pablo a nosotros cuando preguntamos eso? Bueno, nos diría lo mismo que escribió en esta carta, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense en capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Qué parte no entiendes de esa palabra? Edificación. Por cierto, a modo de paréntesis, noten que el don de profetizar no tiene nada que ver con el hacer futurología. Porque hoy escuchan ustedes a los predicadores, esta semana escuchaba a un señor que hablaba de los que profetizaron, un tan Maldonado que anda por ahí profetizando todos los años y dice, en el año creo que 2009 profetizó prosperidad para el próximo año. Pasó el 10, prosperidad para el próximo año. Y así está, todos los años él sale y profetiza antes de terminar el año. Profetizo, el Señor me está diciendo que va a haber prosperidad. ¿Sabe cuántas veces me hablaron a mí, vinieron a verme profetas a decirme, el Señor me mandó, creo que les conté una vez, vino uno hasta de Uruguay, a decirme, el Señor me mandó acá a Toronto a hablarle a usted que el año que viene va a haber un tremendo despertamiento espiritual en Toronto y Canadá. Bueno, yo no sé, parece que falló el reloj, porque están todos dormidos todavía. Estoy esperando. Y ahí está, todos profetizan, otro ejército y una partida de mentirosos, porque a ver, si una persona profetiza, hace futurología y lo que profetiza o propone no se cumple, mintió. Pero no, lo que pasa es que el pueblo no tiene fe. O sea que la culpa es mía ahora, de que Dios se equivocó o no cumplió la profecía. La culpa es mía, la culpa es de ustedes. Pero por favor, señores, bueno, noten ustedes qué interesante, porque lo que Pablo está enfocando acá no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a pasar en el futuro. Dice que profetizan y está hablando a qué se refiere. Pero mira el versículo, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para hablar si se va a torcer el tobillo a la vuelta de la esquina. Señores, lean la Biblia. Dice, para edificación, para exhortación y para consolación. No, nosotros agarramos y le creemos a estos mentirosos que nos meten cualquier cosa y ahí va el pueblo detrás de esta gente. Después nos quejamos que la iglesia está fallando. Bueno, ahí está porque está fallando. Acá este hombre nos está diciendo a qué se refiere cuando habla de profetizar. Repito, edificación, exhortación, consolación. Hoy nos fascina más el saber qué va a pasar el año que viene en lugar de qué tenemos que hacer ahora. Ese es el problema. Estamos quietos, paralizados, pensando en qué va a pasar el año que viene. ¿Va a ganar, mi país el Mundial de Fútbol? ¿Voy a tener prosperidad económica? ¿Se me van a salvar los ataques de caspa? Y qué sé yo cuántas cosas. No tenemos que interesarnos en el ahora. ¿Cómo tengo que vivir como creyente? Como un obrero fiel. ¿Qué dijo Jesús? No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué hace la iglesia hoy? Está pero enloquecida tratando de ver qué es lo que quiero que me profeticen, qué es lo que va a pasar la semana que viene. Bueno, hoy estamos desesperados con las cosas que realmente no son el propósito para la iglesia. Es decir, hoy tenemos un ejército de creyentes que son futurólogos,
pero no personas que edifican, exhortan, consuelan a la iglesia, que es el propósito por el cual Pablo le escribió a los hermanos en Corinto. Capítulo 14, verso 5, dice, otra vez, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué cosa? Edificación. La segunda vez, para edificación. Uno puede decir, ay, pero no ve, pastor, que ahí hablan en lenguas. Pero escúchame una cosa, mira, este Señor dice que yo tengo que tener primero el don de lenguas para abrir los otros dones. Y Pablo está diciendo, prefiero que hablen, profeticen, y profeticen en el contexto del verso 3, antes que hablar en lenguas. Y hoy, ¿qué dice este señor? No, tú tienes que hablar en lenguas. O sea que Pablo es un mentiroso. Este señor que escribió la Biblia es un mentiroso. Tengo que hacerle caso a este charlatán que se para delante de un pueblo a decirle, no, lo que yo les digo es lo correcto. Primero tienes que hablar en lenguas y después vendrán los otros dones. Bueno, si vamos a agarrar la Biblia así, tirémosla, préndanle fuego, y dedíquense en otra cosa. Vayan a escuchar a este señor, por ejemplo, ¿no? Que por ahí les salva la vida. Bueno, ¿qué diría Pablo si estuviese presente hoy, después de escuchar las cosas que dicen acerca de lo que este hombre escribió? Verso 12, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos, no en uno, sino en ellos. ¿Para qué? Dice, para edificación de la iglesia. Te vas al verso 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, lo que sea. Como le haya repartido el Espíritu, según el capítulo 12, verso 11, dice, tiene interpretación, hágase todo para edificación. No nos entra, señores, no nos pasa por la 100. Otra vez, ¿para qué se dan los dones? Para edificación es la palabra clave que aparece en el verso 3, verso 5, verso 12, verso 26. Pablo jamás en ningún lugar destaca que los dones son para la autoafirmación o la autoedificación de la persona. ¿En qué lugar dice Pablo semejante barbaridad que se promueve hoy en la iglesia? Ay, pero pastor, ¿por qué habla así? ¿Y qué quiere que diga, señores? Pero si eso es lo que está diciendo Pablo, ¿me quieren decir qué es lo que tenemos que predicar? Lo que tenemos que predicar es lo que la inspiración dejó plasmado en las Escrituras. No, nosotros queremos creer lo que se nos da la gana. Bueno, está bien, usted tiene derecho a creer lo que se le da la gana, pero no espere que Dios le ponga el visto bueno a eso. Jamás el apóstol Pablo destaca que los dones son para uso personal. Si tú tienes un don que dices que recibiste de Dios y no beneficia a la congregación, no tienes nada. Es mentira. Ese don no es un don por lo pronto, y lo que crees que es un don de Dios no lo es. Dios jamás te entregó ese don. En el capítulo 12, verso 7, otra vez, a ver, un poco para atrás, dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, la palabra es aprovecho acá, porque uno puede decir, bueno, pero se da cuenta, porque me lo han dicho, cuando dice para provecho, es provecho propio, el provecho del que tiene el don. No, mi querido, tienes que estudiar la semántica, por eso es importante estudiar el idioma original. Porque nosotros lo que hacemos es interpretar estas palabras en español como se nos da la gana. Cuando dice allí la palabra esa, provecho, la palabra griega, se las voy a decir, aunque no se van a acordar, ¿no? Es sumferon, que quiere decir, la palabra completa, son dos palabras pegadas en realidad, hay un sufijo ahí, que no, lo perdemos de vista en el español. Pero cuando Dios sopló la inspiración a Pablo, podría haber escogido otra palabra parecida a la nuestra, pero escogió esta, sumferon. ¿Saben lo que quiere decir eso? Es de común provecho. El sufijo habla de, no mejor dicho el sufijo, el prefijo es el que va antes. Lo que está indicando es que no es para provecho propio o edificación propia. La palabra hay que entenderla porque nos ayuda a entender qué quiso decir Pablo. Es para el provecho común, que quiere decir edificación del cuerpo. No, pero nosotros agarramos otra vez los indoctos
que se creen doctores en la ley y agarran y interpretan la Biblia a su antojo y nos meten cualquier cosa. Y no estamos respetando la inspiración de Dios y no estamos respetando lo que escribieron estos santos hombres del Señor. Cuando Pablo dice en el capítulo 14, versículo 4, el que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, utilizan ese versículo para decir, ¿se da cuenta usted que las lenguas sí Dios las permite y las da para edificación propia? No, Pablo está siendo irónico acá. Lo que está diciendo, señores, cuando ustedes ostentan del don de lengua, no beneficia a la iglesia. Pablo nunca está dando licencia para hablar en lenguas en la iglesia. El capítulo 14 es una censura. Está diciendo, paren de una vez con ese disparate. Pero hoy agarramos a 1 Corintios 14 como una licencia. Pablo está diciendo, sí, oren en lengua. Y Pablo está diciendo, paren con ese asunto. Eso no edifica a nadie. No, pero me edifica a mí. No, Señor, el propósito es de edificar a la iglesia, no que te edifiques tú solo. Pero los creyentes hoy miran el verso 4, desconectado del contexto, leemos, porque leemos así la Biblia, agarramos un pedazo y decimos, pero no ve usted pedazo de bruto que dice ahí que hay que hablar en lenguas, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. No es eso lo que está diciendo Pablo. Mira, por eso te estoy mostrando lo que dice en el resto del pasaje, es para edificación mutua. Si tú te edificas con el don de lengua, tú solo, ese don no viene de Dios. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque no edifica el cuerpo de Cristo. Además, no me vengas con que te edifica, porque si no entiendes un pepino lo que estás orando, ¿me quieres decir de qué forma te edifica? Si no sabes lo que estás diciendo, ¿qué sabes tú si no estás diciendo malas palabras? Si no estás insultando a Dios. ¿Cómo sabes? Tú me vas a decir, no, pero pastor, si yo estoy orando en la iglesia. Pues sí, fenómeno, pero ¿qué tal si estás diciendo malas palabras? ¿Cómo sabes tú? Si no tienes un intérprete que te está diciendo, mira, la estás pegando, o estás pegando fuera del travesaño. ¿Cómo sabe usted si no entiende el idioma? Pero no tenemos una manera de pensar. Hoy nos han llevado como ovejitas al matadero a creernos cualquier cosa por no estudiar bien las Escrituras. Ahora, uno se puede preguntar, bueno, pero a ver, ¿de qué manera afecta la labor del obrero dispuesto, ¿no es cierto?, a la iglesia con estos problemas que aborda el apóstol Pablo en esta carta? Este problema de los dones espirituales es un problema gravísimo que se daba en Corinto y que se da hoy en la iglesia. ¿De qué manera afecta la obra del obrero dispuesto? ¿De qué manera afecta a la iglesia todo esto que enlista este hombre? Bueno, en primer lugar, debilita el testimonio de la iglesia. ¿Qué dice la gente de la iglesia hoy? Hágale la pregunta. A ver cuánta gente encuentra usted en la calle que hable bien de la iglesia. Décadas atrás, cuando se hablaba de la iglesia, decía, oren por mí, oren por nosotros. Aunque no eran creyentes, tenían respeto por la cristiandad, tenían respeto por los pastores. Eran personas que, en fin, se los consideraba de rectitud moral, rectitud ética. Hoy día la gente se nos ríe en la cara. El testimonio de la iglesia está por el piso. La gente dice, esos cristianos, esos que piden el diezmo. Ahora se puso de moda decir, ustedes son los diezmadores. Nos toman el pelo y tienen razón. Porque el que observa de afuera espera mirar a Cristo en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y lo que estamos mirando es un cuerpo todo lacerado, arruinado, pérnico, un desastre. La forma en que la iglesia se maneja empeora, entorpece el testimonio que debe tener la comunidad de Cristo en el mundo y en la sociedad. Jesús dijo, en Juan capítulo 3 se encuentran estas palabras, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. La gente de afuera que no son de Cristo van a conocer que son de Cristo. ¿Cómo? Su manera de tratarse. Si tuvieses amor los unos por los otros. La gente al mirar esa conducta van a mirar y van a decir, realmente este es el pueblo de Dios. Estos son seguidores de Cristo. La otra cosa es que pone en cuestionamiento la credibilidad moral de la iglesia. Pero, querido, a ver, hay más escándalos a veces adentro de la iglesia que afuera de la iglesia. Pastores que se van con la secretaria de la iglesia, que se roban unos escándalos descomunales. Y no hablemos de ahí para abajo, ¿no? Porque los creyentes hacen unos zafarranchos que lo que pasa es que como no es la figura pública de la congregación, se tiran abajo de los asientos, nadie sabe nada. Pero es una locura lo que se está dando en la iglesia de Jesucristo.
El apóstol Pedro nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores o delincuentes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Que cuando el Señor venga y exponga las cosas, se tengan que ir avergonzados. Promueven la confusión doctrinal en la iglesia. A ver, Pablo acá en el capítulo 14, verso 33 dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hoy la gente se vuelve loca cuando entra a una iglesia, no entienden nada. Expone la falta de amor. En Efesios, Pablo dice, capítulo 4, debemos conducirnos con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay tanto que se puede decir de ese verso. Así que todas estas cosas son versículos tomados del Nuevo Testamento que nos llaman a considerar cómo estamos viviendo como iglesia dentro de la sociedad. No. Yo estoy preocupado en cómo soy yo, cómo me relaciono con Dios, la sociedad, lo que tenga que decir. No me interesa, no me afecta para nada. Ahora, uno puede concluir que la carta no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la evangelización, ¿no es cierto? Porque uno la ve a las carreras, otra vez por no leer la Biblia con más esmero, decimos, ¿qué tiene que ver? A ver, lo que yo acabo de decir, usted puede decir, bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso con el tema de la evangelización? Y sin embargo, en una forma indirecta, si leemos con cuidado a través de la carta, vamos a ver que es un tema central, que es la preocupación de Pablo. Lo que estaba pasando en Corinto, que si bien es cierto que Pablo aborda los problemas que había en esa iglesia, era para reenfocar a la iglesia, sacarla de los errores y enfocarla en lo que es su misión, que es predicar el Evangelio. Capítulo 1, verso 17. Yo le digo estos versículos para probar mi tesis. No es que a mí se me ocurre, es sacando la información del texto mismo. Pues no me envió Cristo a bautizar. Ok, Pablo, lo tenemos acá. ¿Me quiere decir a qué te envió el Señor entonces? Bueno, no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Lo ven eso? No dice que lo mandó a agarrar el don de lenguas porque es la llave que abre los otros dones. Porque de lo contrario, el apóstol Pablo no puede funcionar sin los dones. Así que el Señor me mandó buscar el don, aprender el don para abrir los otros dones. ¿Qué dice Pablo? Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, etc. Capítulo 9, versos 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y eso tendría que ser para nosotros también. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Capítulo 15, versos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. No habló del don de lenguas y todas estas tonterías. Repite constantemente el tema del Evangelio. Ese es el centro de la misión de la iglesia en este mundo. Predicar el Evangelio. El cual también recibisteis y el cual también perseveráis. Tres cosas: un Evangelio predicado, un Evangelio recibido, dice ahí, y un Evangelio mantenido. En eso se enfocó Pablo, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ojo con eso. Ojo con lo que está diciendo Pablo ahí. Porque él está diciendo que tú tienes garantizada la salvación no porque hablas en lenguas, sino si retienes el Evangelio. Tira por la ventana todas las estupideces que se le mete a la gente en la cabeza, porque eso no es lo que enseña la Escritura. A mí me han dicho, si usted no habla en lenguas, no es salvo. Bueno, usted cree eso, fine, haga lo que quiera. Pero Pablo está diciendo, si yo no retengo el Evangelio predicado, el Evangelio oído o recibido y el Evangelio en el que debo perseverar, si no hacemos eso, no eres salvo. Eres un religioso, pero no eres salvo. La persona salva es la que retiene el Evangelio. Esa es la evidencia si somos salvos o no salvos. No algún don por ahí extraño que se promueve en la actualidad. Eso lo dice Pablo, no lo estoy diciendo yo. Le estoy leyendo, sencillamente le leo el texto bíblico que tiene ahí delante de ustedes. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el Evangelio. O sea que, ¿qué predicaba Pablo? ¿De dónde sacaba sus enseñanzas? Lo que recibí de Cristo, dice, se los pasé a ustedes. Esto que está acá diciendo Pablo, lo recibió de Cristo. Y viene un charlatán ahora a torcer todo lo que dice el apóstol Pablo y decimos, palabra de Dios. Vamos, pero qué, por favor, señores. O sea que, aunque sí es cierto que la carta primariamente está dirigida para apoyar y para resolver pastoralmente algunas de las dificultades que se estaban dando dentro de esta congregación, también Pablo mantiene la idea del ministerio de predicación, la importancia de la iglesia, de predicar el Evangelio de Cristo. Él fundó esta iglesia en las bases de la predicación y quería resolver los problemas para que la iglesia se deje de pavadas y se dedique a predicar el Evangelio, que es el todo de la iglesia. Es tal la miopía escritural que adolece al pueblo cristiano hoy, que perdemos de vista esta tarea central de la iglesia, incluso en el capítulo 14. Lo único que vemos en el capítulo 14 es lenguas. Y no se dan cuenta que Pablo en el capítulo 14 le está diciendo paren con la locura de las lenguas y prediquen. El objetivo del capítulo 14 es la predicación, no el hablar en lenguas. Y sin embargo hoy lo que vemos ahí es lenguas. Miren lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 14, versos 19, versos 23 al 25, verso 19. Pero en la iglesia prefiero, escucha lo que dice Pablo, hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Entiende eso? Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para que la gente entienda, en lugar de hablar un montón de palabras donde nadie entiende un pepino. ¿Qué hacemos hoy con eso? No, hoy decidimos guardar las 5 palabras con entendimiento y hablamos todos juntos en lenguas y nadie, ni siquiera el que habla en lenguas, se entiende lo que está diciendo. Pablo dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como este, por ejemplo, y todos hablan en lengua y entran indoctos o gente no preparada, gente no bíblica o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Yo me acuerdo la primera vez que fui a una iglesia donde todos empezaron a hablar en lenguas y fue precisamente eso es lo que dije, esta gente está toda rematada, loca, porque claro, era un escándalo, un ruido raro, no se entendía ni medio y después era circense ver el espectáculo de toda la gente ahí haciendo unas mañas y cosas raras, pensando que realmente estaban haciendo algo correcto, algo bueno, no se entendía nada. Ahí entró el indocto, el incrédulo, y me fui diciendo, están todos, pero de remate. Esto es el pueblo de Dios, déjenme tranquilo. No quiero terminar en un manicomio, yo sigo la mía. Hasta que por la gracia de Dios me alcanzaron con el Evangelio. Pero pensaba que estaban locos. Pablo tenía razón, era un hombre que observaba la conducta humana. Si entra algún incrédulo indocto por todos, si hablamos todos el idioma entendible, le predicamos, si entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre ellos. Pero dice si todos profetizan. Si toda la congregación profetiza en el contexto del verso 3, no de decirle, mira hermano, el Señor me está revelando que el año que viene usted va a prosperar financieramente. El año que viene el Señor le va a hacer caer las canas y le va a salir pelo negro de nuevo. Y qué sé yo, cuántas barbaridades. Dice este hombre, no Señor, le profetizamos todos juntos. Es decir, lo que hacemos es edificar, exhortar y consolar. Lo acaba de decir anteriormente en el verso 3. No, pero el verso 3 ya se nos olvidó. Hay que leer solamente el versículo del don de lenguas. Pablo cuando hablaba del don de lenguas es la lengua comprensible para el indocto, el que entra de afuera, y que en su lenguaje claro le podamos predicar de Cristo para que la persona caiga de rodillas y adore a Dios. Y no que salga diciendo esto es una partida de maniáticos locos.
¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Se ríen de nosotros y nos tratan de locos. Y tienen razón. Estamos adorando como locos en lugar de gente que sabe lo que están haciendo. Repito, la persona que ora en lenguas no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Y sin embargo, esa persona está convencida que está ministrando a Dios. Recuerden, si tu don no ministra al otro, no es un don de Dios. Porque el don es para edificación del cuerpo, no para tu autoedificación. Eso es egoísmo. Eso es lo que el diablo quiere, que nos autogratifiquemos. Y Dios cuando nos salva es para que sirvamos en el nombre de Dios a otros. En este punto es donde entonces, hermano querido, cobran importancia, ahora sí, las palabras de los versículos 1 y 2 del capítulo 4. ¿Te das cuenta por qué es importante esto? Fidelidad. La fidelidad del obrero. ¿Qué dice este hombre? Capítulo 4, verso 2, que cada uno se ha hallado fiel. A ver, en Corinto estaban siendo fieles. ¿Por qué creen que escribió la carta a Pablo? Para decirles, muy bien, muchachos, se están portando 1,5 kilos, sigan para adelante. Estaba escribiendo porque no estaban siendo fieles a las enseñanzas apostólicas. No estaban siendo fieles a los principios éticos de la palabra de Dios. No estaban siendo fieles al llamado de ser un solo cuerpo, unidos en amor. Había peleas, había inmoralidad, hacían un desastre con los dones espirituales. No estaban siendo fieles al Señor y es por eso que era una iglesia ineficiente cuando se trata de ser un testigo de Cristo en la sociedad de Corinto. Por eso escribió Pablo la carta. ¿Para qué creen que escribió esta carta? Para enseñarnos a hablar en lenguas. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué tan fiel eres a la comisión del Señor? Tú, dime, ¿qué tan fiel eres a la comisión que nos dejó el Señor? ¿Qué significa ser fiel? ¿Sabemos, entendemos el concepto? En las iglesias dicen, amén, hay que ser fiel. ¿Pero ¿y qué quiere decir eso? Porque hoy nos acostumbramos a decir amén a cualquier cosa y no tenemos ni noción de a qué le damos el amén. La gente repite, sí, hay que ser fiel. Fiel, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué demanda la Escritura cuando nos llama a ser fiel? Otra vez, acá entramos en el terreno de la semántica. La palabra pistos, en este caso el concepto habla de confianza, de lealtad. Y es muy interesante cuando analizamos el origen de esa palabra. Etimológicamente, la palabra esta está ligada a otra palabra que es peitho. Se dice pitho. Se escribe peitho. Y esta palabra tiene connotación de alguien que está convencido. Esa es la idea del concepto, desde el punto de vista del significado. Eso es la semántica, el significado de las palabras. Peitho significa, de donde deriva esta palabra pistos, es convicción. ¿Cómo se relaciona esto con la fidelidad? Es la actitud que asume una persona que está convencida de algo y por estar totalmente convencida es fiel. ¿Entienden? Pablo en Filipenses dice, estoy persuadido, estoy totalmente convencido. ¿De qué? De que el que comenzó en vosotros la obra la va a terminar. Sí, no es simplemente una afirmación porque sí. Pablo estaba totalmente entregado a eso y por eso era fiel hasta las últimas consecuencias. Por su convicción. La persona que es fiel lo es porque está totalmente convencido al servicio de aquel en quien pone su confianza. Estoy convencido del Evangelio. Estoy convencido del Salvador, que esto es así. Y es por eso que me enfrasco en esa obra de hablar de ese Cristo, por convicción. No simplemente porque tengo que hablar. No, estoy convencido que es así, que Cristo salva, Cristo transforma, Cristo perdona, Cristo nos da la vida eterna. Y entonces no me lo puedo callar, no me puedo quedar quieto, porque la convicción me mueve a ser fiel al llamado. Eso quiere decir fidelidad, lealtad a aquello con lo cual estoy convencido hasta en el ADN y no puedo evitar
hablarlo o compartirlo con otros. ¿Sabes que una de las razones del por qué nosotros no compartimos el Evangelio hoy día es porque nos falta convicción? Yo les vine enlistando una serie de causas por qué la iglesia hoy no evangeliza. Y dijimos que la primera de ellas es, no me importa. La persona se va al infierno, problema de él, yo ya me salvé. Yo acepté a Cristo, me salvé, así que si este se va al infierno, allá él con el Señor, yo ya estoy adentro. Ya estoy incorporado. No me interesa que se va al infierno. No me da pena. No me quita el sueño. Yo estoy bien con el Señor. Pero que este otro, mi vecino, se vaya al infierno, eso no es problema mío. Porque si realmente tuviésemos la sensación de dolor, de angustia, como el Señor sentía, que levantaba los ojos y miraba a las multitudes y se acongojaba dentro, se apasionaba el Señor porque veía a las multitudes como ovejas dispersas que no tienen pastor. Entonces, si nosotros no tenemos ese sentimiento, simplemente dejamos a la gente que se pierda. No me interesa. La segunda causa dijimos que es vergüenza. Me da vergüenza predicar de Cristo. Tengo miedo que me tiren la puerta en la cara, que me digan barbaridades. Y es por eso que prefiero entonces guardarme este mensaje. Número 3, porque no resistimos los impedimentos que pone el enemigo. Lo vimos el otro día, ¿se acuerdan? En Efesios 6, en nuestra lucha espiritual. El enemigo tratando de ponernos la piedra en el camino para que entonces cuando tenemos la intención de ir a hablar, algo aparece en el camino que dice, no lo hagas. Y nunca terminamos hablando con esa persona que el Señor pone en nuestro camino y le hablamos de Cristo Jesús. Esa es la obra del diablo, frustrando nuestra tarea como obreros. Vimos también que a veces estamos más, como en este caso en la carta de Corintios, estamos más interesados en nosotros mismos que en el bien común. Estoy tan interesado en experimentar ese fenómeno místico del don de lenguas, ese arrebatamiento de un sinsentido, que no me interesa hablarle al otro de la importancia de Cristo y no le digo, Señor, ¿sabes qué? Dame el don de predicar, de hablar, de exhortar, de consolar, de edificar. No, estamos interesados en un tarareo sin sentido, porque me hace sentir bien, me hace sentir lleno del Espíritu, me hace flotar en las nubes, estoy en contacto con Dios. O sea que el que habla en español con Dios no está en contacto con Dios. El que habla en inglés tampoco, el que habla en suajili tampoco, es el que habla en lenguas raras, ese es el que está en contacto con Dios. Vamos, señores, Jesús habló en arameo, en el huerto, diciendo, pasa de mí esta copa. ¿Qué idioma creen que habló el Señor? ¿Qué quiere decir? ¿Que la oración de Jesús no subió al Padre? Dejémonos de cosas raras, caballeros, por favor. Pero eso es lo que aplaudimos. Hay que hablar en un idioma raro. Y ahora, en este último punto, nosotros no compartimos del Evangelio porque, francamente, nos falta convicción. No estamos convencidos totalmente que el Evangelio puede salvar las vidas. Y es por eso que no le vemos importancia a hablarle. Le hablamos, le contamos la película, eso sí, vi una película bárbara en el Netflix. ¡Qué fenómeno! Entonces vamos y juntamos a los amigos a compartir con una taza de café, en el Subway o donde sea, a contarle la serie que estoy mirando, Game of Thrones. ¡Qué pedazo de show! ¿Cuánto duró Game of Thrones? 5 años, 6 años. Nos contamos todos 5 años de historia. No digo que no, qué sé yo. Cada uno ve lo que quiere, pero, viejo, nos contamos 5 o 6 años de episodios y no podemos contar en 5 minutos lo que Cristo hizo con nuestras vidas. ¿Convicción? No tenemos convicción. Pablo dice que los que trabajan en la iglesia tienen que ser dignos de confianza, fieles en el manejo de los ministerios. Y el ministerio fundamental de la iglesia, créalo o no, es predicar el Evangelio. ¿Por qué creen que ustedes están acá todavía? ¿Ustedes creen que el Señor no los quiere en casa ya? ¿Ustedes piensan que nuestro Padre no nos quiere en la mesa? ¿Que estemos todos juntos como familia? ¿Qué padre no anhela a sus hijos en su presencia? ¿Por qué todavía estamos acá en este mundo? ¿Por qué está esta iglesia todavía acá después de 60 años acá en la ciudad de Toronto? ¿Por qué está la iglesia de Cristo hace 2000 años en este mundo?
porque nos dejó para que seamos testigos de Cristo a los que todavía no lo escucharon, embajadores del cielo en la tierra. Tenemos una misión. En todo lo que se nos encomienda a cada uno, con sus respectivos dones, debemos manifestar una disposición de fidelidad al Señor. Hay una frase muy elocuente que usó el Señor hablando de la repartición de talentos. Usó una parábola, ¿no? Hablando de un señor que se fue de viaje y dejó talentos a las personas para administrar. Y Jesús lo que estaba era hablándonos a nosotros, es decir, a aquellos que lo siguen a Jesús y cómo debemos administrar lo que el Señor nos encarga. Y el Señor termina diciendo al que fue fiel, bien. En otras palabras, en español sería bien hecho. Te felicito. Bien. ¿Y bien qué? Buen siervo fiel. No dice buen siervo solamente que hubiese alcanzado, pero dice ese siervo, la característica es que fue fiel. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si nosotros en las cosas más elementales, no podemos venir el domingo a la iglesia porque, qué sé yo, hay que levantarse temprano. No podemos venir al culto de oración. Si en las cosas más elementales no podemos ser fieles, díganme ustedes cómo vamos a ser fieles en las cosas más grandes. Pablo, una vez más, noten que dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sí, yo digo, si se nos pasara revista hoy, si el Señor me agarrara a mí, por ejemplo, en lo personal, ¿no? Y me sienta ahí, me pregunto, ¿qué hallaría en mí? ¿Qué hallaría en cada uno de nosotros? ¿Hallaría que somos fieles a lo que nos encomendó? Yo me incluyo, por supuesto, en esto, ¿eh? Claro, uno puede replicar, bueno, el pastor se fue de la línea, ¿no? Usted que habla tanto de exégesis, qué sé yo, bueno, ¿dónde está su exégesis? ¿No? Van a decir, porque acá, y es cierto, acepto la protesta, Pablo está hablando de su ministerio, no está hablando del ministerio de la iglesia. Porque él está hablando de su apostolado acá. Entonces él fue elegido por el Señor para ser fiel en su ministerio como administrador, así que sí, es cierto, Pablo está hablando acá de su ministerio, su autoridad apostólica para aclarar cosas en la iglesia de Corinto. Pero la razón del por qué escribió esta carta Pablo es justamente para que los creyentes desempeñen el papel que tienen en la iglesia como creyentes. Pablo no se está haciendo la propaganda, es cierto que está defendiendo su apostolado ahí, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué se sentó a escribir la carta? Se sentó a escribir la carta, bueno, él le usaba un emanuense, ¿no? Pero, en fin, mandó la carta justamente para que, así como él es un fiel administrador, ustedes déjense de pavadas y tonterías y comiencen a administrar bien los dones que Dios les dio. La vida que Dios les dio, la iglesia donde están metidos, déjense de inmoralidad, de peleas y comiencen a actuar como corresponde, sean administradores. Eso es lo que está buscando Pablo, así que no me vengas con que está fuera de contexto, porque toda la carta está reducida en esos 2 versículos, donde Pablo llama a la iglesia de Corinto a ser fieles administradores porque se habían desencajado. Así que ciertamente se aplican esas palabras de Pablo, son extensivas, no es simplemente un patrimonio de Pablo, sino que toda la iglesia de Corinto era llamada ahora a ser fieles como se fue llamado Pablo a ser fiel. Y por extensión ahora nos llega a nosotros el llamado de Pablo a toda la iglesia de Cristo en el presente. ¿Qué pide Pablo por inspiración? 1, verso 1, fidelidad como servidores de Cristo. Hoy servimos al populismo evangélico. Se sirven a los caudillos enriquecidos con los diezmos y las ofrendas del pueblo. Se sirve la doctrina inventada por estos caballeros que dicen disparates como que tenemos que tener el don de lenguas para abrir la llave o la puerta de los otros dones. Se sirven los caprichos culturales e ideológicos de la sociedad cambiante, que se han metido dentro de la iglesia, ni hablar del feminismo, que es un desastre. Un día de esto voy a hablar sobre el pastorado de la mujer, ahí voy a revolver todo, que se va a armar un lío, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es decir, no se sirve a Cristo. Somos fieles a otros intereses del mundo, pero no
fidelidad a Cristo. Si se sirviera realmente a Cristo, haríamos lo que Cristo nos mandó a hacer, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego de unas cosas dice, enseñándoles que guarden lo que os he mandado. No lo que nos mandan los charlatanes, sino lo que Él mandó y le pasó a Pablo y a los apóstoles, y ellos lo pasaron a la iglesia. Nosotros no le hacemos caso a ninguno de los apóstoles, hacemos e interpretamos lo que bien nos viene en gana. Miren, hermano, tenemos que abandonar, es un punto álgido en la historia en que tenemos que dejar de mentir y engañarnos a nosotros mismos. Y tenemos que confesar y abandonar el pecado del silencio, del cual es culpable la iglesia contemporánea. Segundo, fidelidad como administradores, la tercera parte del verso 1. Acá la palabra oikonomos, que se traduce como administrador, tenemos que entenderla en la cultura del primer siglo en el que vivió, de la era cristiana me refiero, en el que vivió el apóstol Pablo. La palabra oikonomos habla de un administrador, pero que es un esclavo. Nosotros hoy eso ya no lo tenemos, pero se le llamaba oikonomos. Había esclavos que tenían diferentes funciones y diferentes responsabilidades. Y había esclavos que administraban los intereses de una casa. Y esto es mucho más antiguo que la época romana. ¿Se acuerdan José? José fue a parar, lo vendieron los hermanos y fue a parar allá a la casa de un general de Egipto. ¿Y qué hizo este señor? Dijo, este tipo vale la pena, es un buen administrador. Y lo puso como el oikonomos, el administrador de la casa. Eso quiere decir la palabra esta que usa el apóstol Pablo. Así que el concepto es un cristiano que es un esclavo, un siervo de Jesucristo, que está encargado de administrar sus intereses. Los intereses de un Señor. Los intereses de nuestro Señor, tú y yo, en distintas funciones, la misión que tienes es administrar, entre otras cosas, los intereses de tu Señor, de tu amo, que es Cristo Jesús. Dos cosas se enfatizan con el uso de esta palabrita, oikonomos, o que traducen acá como administrador. Uno, enfatiza la posición que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué eres tú? Un siervo. No más, no menos. Hoy los pastores se creen que son los caciques, los apóstoles, los arcángeles. No, Señor, tú eres si realmente eres de Cristo, tu posición es una sola. La mía y la tuya es la misma posición. Yo, porque estoy de pastor acá adelante, no quiere decir que estoy más arriba de ustedes. Es un asunto a lo mejor de espacio, pero estamos en la misma función. Todos, sin ninguna excepción. Funciones distintas en cuanto a cómo trabajamos o qué trabajo nos dio el Señor, pero todos somos sirvientes en los negocios del Señor. Esa es tu posición, esa es mi posición. Yo no soy más que tú y tú no eres más que yo. Y la segunda cosa es la responsabilidad. Tenemos que rendir cuentas. Dios nos va a llamar y va a decir, o buen siervo fiel, en lo mucho has sido fiel, o en lo poco has sido fiel, o nos va a decir que eres un siervo irresponsable, que no has hecho el trabajo que se nos ha asignado. ¿Qué es lo que tenemos que administrar? Dice, los misterios de Dios. Fíjate ahí, los misterios de Dios. Es decir, las verdades que una vez estuvieron ocultas al mundo, pero que ahora han sido reveladas por Dios a través del Espíritu Santo, especialmente a la iglesia para que podamos compartir el Evangelio. Cuando Pablo se expresa en esa forma acá, cuando dice ahí misterios de Dios, está haciendo alusión directa al entorno cultural y religioso de la época, donde la gente se dedicaba a los misterios del misticismo, el culto a Afrodita, por ejemplo, y otras divinidades raras. Por cierto, hoy estamos en la iglesia buscando el esoterismo y estas experiencias místicas en lugar de revelar a los hombres los misterios de Dios. Bueno, esta frase está a propósito porque en Corinto se practicaba el culto a los misterios. Y Pablo dice, yo vengo a traer, la iglesia viene a traer esos misterios de Dios, no del ocultismo, del misticismo. El Evangelio, cuando lo describe como misterio de Dios, es un misterio que viene de su naturaleza, el misterio de nuestro soberano Dios, que contrasta y supera ampliamente a las creencias paganas.
Cuando habla en esos términos, nos dice que el misterio de Dios es de origen divino, no de origen humano. No lo inventaron los hombres. Hay gente que dice, los hombres del pasado inventaron la Biblia, inventaron la religión cristiana. No, Señor, esto es un misterio que vino de Dios. Esa es la fuente, el origen de estas enseñanzas. Al hablar en términos del misterio de Dios, enfatiza que el Evangelio es algo único y trascendente, lo único que puede transformar realmente la vida de las personas. O sea que, para ir cerrando, Pablo lo que hace es lanzarse de cabeza a un choque cultural. La cultura en Corinto estaba bien establecida, pero él, ¿qué hace con el Evangelio, con este misterio de Dios? Lo que hace es tirar una bomba atómica y hacer volar por el aire la cultura y establecer una cultura celestial. En la actualidad se habla en los ámbitos académicos y filosóficos y sociales, se habla de la guerra cultural. ¿Han escuchado eso? Hoy estamos en una etapa de guerra cultural, guerras ideológicas. Bueno, el Evangelio hoy es una guerra cultural y espiritual contra una sociedad pagana, perdida, sin Dios, sin Cristo. Así como Pablo lo que hizo fue lanzarse en un choque cultural en su época, nosotros hoy tenemos que salir y abrir nuestros labios para entrar en un choque cultural, no ir con la cultura, sino ir en contra de la cultura y presentarles a los hombres la cultura del cielo, que es una cultura permanente y eterna y nunca dejará de ser. Una vez más, dice Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermano querido, es tiempo de dejar o abandonar la indiferencia. Es tiempo de abandonar la deslealtad al llamamiento de Cristo, ignorando la centralidad de la gran comisión que se le ha otorgado a la iglesia. Es tiempo de hablar, es tiempo de caminar, es tiempo de evangelizar, es tiempo porque los campos están maduros y la mies es mucha y se necesitan obreros dispuestos y, como vimos hoy, obreros fieles que administren la tarea que Dios nos ha encomendado. Y la tarea central de la iglesia es salir al mundo para hablar de Cristo y luego internamente edificarnos mediante los dones que Dios ha otorgado para que nos desarrollemos una vez que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Ojalá que este año sea el año en el que abramos las puertas de nuestra casa, de nuestra iglesia, y salgamos a la sociedad a compartir con el que está al lado nuestro el Evangelio de Cristo. ¿Se va a convertir? Eso ya no es asunto nuestro. Lo importante es que le hablemos de Cristo y Dios sabrá lo que va a hacer con esa alma a quien le hablamos. Así que adelante, seamos obreros dispuestos y veamos la gloria de Dios manifestándose con el trabajo de aquellos que van a la mies, porque es bastante, es mucha, dice el Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Hemos hecho un viaje a través del Nuevo Testamento, mirando la importancia de la Gran Comisión y qué papel desempeñamos cada uno de nosotros en ella. Señor, haznos obreros fieles, administradores de lo que nos has dejado, Señor. Que seamos fieles siervos de Cristo. Danos la facilidad para hablar. Señor, opaca nuestro temor, eclípsalo con tu amor y también la vehemencia de querer compartir de Cristo con los que están alrededor nuestro. No necesitamos tomar un avión o un barco para irnos al otro lado del mundo. Tenemos un epicentro en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, nuestro vecindario, en nuestros familiares, en fin, estamos allí, Señor, nos has metido en ese lugar deliberadamente para que podamos testificar de Cristo. Ayúdanos, por favor, en esta comisión y en este año para que podamos llevar adelante esta tarea tan importante y central que tiene o que se le ha asignado a la iglesia. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.